Saludos a todos en este nuevo video. En esta nueva ocasión vamos a estar hablando sobre dos asuntos muy importantes que están aconteciendo a nivel internacional. Primero que nada, la crisis humanitaria, la crisis eléctrica en Gaza, y también vamos a hablar un poco sobre la presencia del Estado Islámico en Filipinas y sus vándalos, los cuales sin duda están destruyendo la parte sur del país, en especial o principalmente la provincia o la ciudad de Marawi, donde ya han muerto aproximadamente 268 rebeldes y aproximadamente 320.000 personas han huido de la zona, han sido desplazados. Pero vamos a comenzar con Gaza. Para los que no sepan mucho sobre Gaza, Gaza es una franja de territorio del sur de Israel. Fue parte de Israel desde 1967 hasta el 2005, cuando Israel se retiró unilateralmente de Gaza. Posteriormente pasó a manos de la Autoridad Palestina. La Autoridad Palestina no pudo controlar esta porción territorial que está lejos o está dividido, porque entre Cisjordania y Gaza se encuentra Israel, y la Autoridad Palestina no pudo controlar esa franja territorial, la pierde esa franja y pasa a manos del grupo terrorista Hamas, que en un golpe de Estado llega al poder. ¿Qué ocurre? Que Israel, de manera astuta e inteligente, pues decide bloquear a nivel naval, terrenal y aéreo la franja. Esto para prevenir la entrada de ayuda externa militar o de armas o de dinero, etcétera, por parte de otros países, como lo sería Irán, Turquía, etcétera, o Qatar, quien es de hecho el principal aliado, el principal suplidor y ayudante económico de Hamas en Gaza, y quien de hecho, debido a la situación que está pasando actualmente, no ha podido ayudar al grupo terrorista Hamas ante la situación que está viviendo Hamas, o la situación que están viviendo los gazatíes. Pero ¿qué está pasando en Gaza? En Gaza solamente se está proveyendo 3 horas de luz. ¿Por qué? Porque quien paga los 11 millones de euros, o aproximadamente 12.2 millones de dólares mensuales, para que 120 megavatios de luz sean provistos a la franja por parte de Israel, es la Autoridad Palestina. Y la Autoridad Palestina, en su continuo pulseo con el grupo terrorista Hamas y en su lucha de poder, ha decidido cortar el pago aproximadamente 12 millones de dólares mensualmente que le paga el gobierno de Israel. Debido a esto y debido a la reducción de pago, y debido a la petición que ha realizado el presidente de la Autoridad Palestina, Abu Mazen, directamente a Israel, Israel va a reducir en un 40% la proporción a los 120 megavatios que le provee a la franja de Gaza. ¿Cuál es el problema? Que ello ha hecho que en Gaza solamente ahora haya luz de 5 o se reduzca ahora a 3 horas. Pero ¿cuál es el problema? ¿A qué puede llevar esto? Bueno, esto puede sin duda llevar a que Hamas desarrolle o incoe o inicie una nueva iniciativa o una nueva guerra contra Israel para desviar la atención. No cabe la menor duda que los altos impuestos, las casas que han sido donadas que jamás se las ha vendido a los ciudadanos, la represión social y de prensa que hay en Gaza, ha hecho que Hamas sin duda no tenga ya legitimidad. De hecho, Hamas está en una brecha tan finita en su lucha de poder dentro de la franja, porque hay otros grupos dentro de la franja, otros grupos salafistas y también islamistas que están peleando contra Hamas, pero jamás los ha podido contener. ¿Cuál es el problema? Que jamás, no me cabe la menor duda, que se va a mover hacia una nueva guerra contra Israel para distraer a la ciudadanía y no hablar de los asuntos reales que vive la ciudadanía. Pero básicamente el problema es, Israel no es tonto. Israel sabe que no, por ejemplo, no puede proveerle luz o si no le pagan, pero tampoco va a proveerle electricidad. Perdón, mencioné luz, me refiero a electricidad. No va a proveerle electricidad a un enemigo que básicamente les ha lanzado desde que ha llegado al poder en 2007 más de 100.000 cohetes. El 67% de su presupuesto es para gastos militares, y por ejemplo el año pasado, en 2016, solamente gastó 120 millones de dólares en crear túneles que penetren tanto el territorio israelí como el egipcio. Es interesante entender esta situación
pero es más interesante comprender la realidad contextual en la que Israel se encuentra. Israel no va a darle electricidad ni por razones humanitarias al enemigo, y más cuando el enemigo realmente está pasando por una situación muy complicada, la cual lo puede llevar a que ese régimen caiga. Como ha dicho el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, esto es un asunto interno palestino y esa es la única realidad. El único problema es que pues, los que sufren realmente son los gazatíes, son los ciudadanos, es el civil de a pie que sufre, que realmente es el que puede sentir el dolor de ellos. Sin embargo, una de mis propuestas, o yo entiendo, es que si jamás dejara de gastar, por ejemplo, todo lo que gasta en gasto militar y todo lo que gastó, por ejemplo, el año pasado en hacer túneles que penetren a Israel y Egipto, pudiera básicamente volver a encender o comprar gasolina para encender las centrales eléctricas que tiene en la franja. Pero jamás lo decide utilizar para otras cosas, y es algo muy, muy penoso. En otro tema, vamos a hablar un poco sobre lo que está pasando en las Filipinas. Para que no lo sepan, al sur de las Filipinas hay una provincia que es Marawi. Esta provincia es predominantemente musulmana, y desde los años 70 han habido enfrentamientos entre el ejército filipino y estos grupos islamistas. De hecho, hubo uno de ellos que fue el Frente de Liberación Moro. Posteriormente hubieron otras ramificaciones como el Frente Islámico de Moro, que actualmente, perdóname, que en 2012 terminó su lucha armada después de más de 50.000 muertos, pero más de 120.000 muertos, etcétera. Pero todavía quedan grupos terroristas y yihadistas en esa provincia, y de hecho varios de ellos han jurado lealtad a Daesh, a ISIS. Esto es muy, muy interesante porque vemos cómo ISIS, debido a la situación o debido a la guerra que tiene en Siria, o debido a las grandes peleas que está teniendo en Siria e Irak, está comenzando a buscar, o como dice en inglés, smuggle, hacia el sur de Asia, donde existen grandes eh, poblaciones de musulmanes, principalmente en Indonesia y las Filipinas. De hecho, grupos como Maute y Abu Sayyaf básicamente han jurado lealtad a Daesh. Ahora, ¿qué está ocurriendo actualmente? Bueno, por ejemplo, el día de hoy, el grupo terrorista, los luchadores por la liberación islámica de Bangsamoro, que de hecho también han jurado lealtad a Daesh, ayer intentaron penetrar o atacar a varios soldados en un checkpoint. Sin embargo, los soldados los repelieron, pero sin embargo, este grupo terrorista a su vez fue a una escuela primaria, ¿ok? Y tomó rehenes. O sea, no podemos negar que por los pasados 3 o 4 meses más o menos se ha intensificado la lucha armada entre, ¿verdad?, los grupos terroristas y el ejército filipino. Pero no me cabe tampoco la menor duda que el ejército ha respondido de manera efectiva y los está conteniendo. Pero aquí hay un problema serio. Como mencioné al comienzo, más de 320.000, disculpe, más de 320.000 personas han sido desplazadas por estos conflictos en Marawi, y han muerto ya 268 rebeldes, 61 miembros de la fuerza de seguridad y menos de 60 civiles. ¿Cuál es el problema? Es que los que se afectan de nuevo son los civiles. Es una pena lo que está pasando en las Filipinas. Yo creo que en la prensa internacional solamente se habla de Yemen y Siria, pero también debemos de hablar sobre lo que está ocurriendo en Ucrania y lo que también está ocurriendo en las Filipinas. Esto es un conflicto que directamente afecta a los civiles, que genera desplazados, y es una pena muy, muy grande. Espero que les haya gustado este video. Por favor, denle like, suscríbanse a mi canal, compártanlo. Y nada, continúen viendo mis videos. Semanalmente estamos subiendo entre 3 y 4 videos. Probablemente la semana que viene en adelante comenzaremos a subir entre 2 y 3 videos. Pero por favor, vean nuestros videos, denle like, compártanlo. Esto es educación. Y que tengan un excelente día, excelente tarde, excelente noche. Muchas gracias.